Princesas de Fe, muy buenos días. Hoy es miércoles 24 de abril del 2024. Vamos a continuar nuestro estudio de Será grande delante de Dios, hablando de la vida de Juan. Y para comenzar, vamos a repetir nuestro versículo de memoria, el cual está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a nuestra lectura bíblica para el día de hoy, a Lucas capítulo 1, versículos del 13 al 16. Lucas capítulo 1, y la palabra del Señor dice así: Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos permites abrir tu palabra. Gracias por el tiempo que tenemos de juntarnos con mis hermanas y poder seguir meditando en ella. Háblanos hoy, te lo pedimos. Ayúdanos a que podamos criar a nuestros hijos bajo el temor tuyo para que ellos puedan llegar a ser grandes delante de ti y no de este mundo. Ten misericordia de nosotras, perdona nuestros pecados si no hemos tomado esta responsabilidad, Padre, así como tú la exiges. Ayúdanos a ser buenos padres y a establecer un propósito bíblico en la vida de ellos. Padre, nuevamente yo suplico tu ayuda y la sabiduría que proviene de lo alto, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en este tiempo, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, en nuestro estudio de Será grande delante de Dios, hemos visto que debemos considerar 3 principios bíblicos para que nuestros hijos lleguen a ser grandes delante de Dios. Hablando ya del primer principio bíblico, estudiamos que Elizabeth y Zacarías establecieron un hogar bíblico, ambos eran, estableciendo una unión bíblica no en yugo desigual, también establecieron una convivencia bíblica y llegaron a establecer un servicio bíblico. En nuestro segundo principio, ellos establecieron un propósito bíblico, y llamarás su nombre Juan. Y el nombre que él tenía no era una casualidad, sino que el nombre que le fue dado fue con un propósito también. Vimos la introducción el día de ayer para entender que la responsabilidad de los padres es responsabilidad de los padres establecer este propósito bíblico y que la luz que deben tener los padres sobre este propósito bíblico es dado a través de la palabra de Dios. Nosotros como padres debemos tomar la determinación de hacer que este propósito bíblico sea cumplido en la vida de nuestros hijos. Y vamos a contemplar 4 actitudes para establecer este propósito bíblico. En la primera actitud, ellos recibieron propósito bíblico. Zacarías y Elizabeth entendieron la magnitud y la importancia de este propósito bíblico en la vida de sus hijos, en la vida de su hijo, perdón, de Juan. Y nosotros también debemos entender eso, mis hermanas. Porque cuando Zacarías oyó las palabras de este ángel, cuando él le dijo, y llamará su nombre Juan, él entendió que así debería ser conocido, no como borracho, no como rebelde, mentiroso, ladrón. Él entendió que para eso estaba naciendo, para eso él crecería y para eso él viviría también, para ser Juan el Bautista. Y ellos recibieron propósito bíblico porque fue manifestado por la gracia divina.
En los versículos 18 y 19 de Lucas 1 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y en el versículo 58 dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Esta manifestación de gracia divina pudo mostrar la misericordia a Elizabeth, porque ella ya era de avanzada edad y también era estéril, y también muestre que Dios oyó la oración de Zacarías, y en su gracia Él les va a dar un hijo a su tiempo. Sí, eran de avanzada edad, pero ese era el tiempo de Dios. Y su concepción fue milagrosa y sobrenatural también. Hermana, tú debes entender que los hijos son dados por gracia, que son dados por la misericordia de Dios y que no son nuestros, son del Señor y que Él tiene todo el derecho de establecer un propósito de vida en la vida de los suyos. Pero también ellos recibieron propósito bíblico porque fue manifestado por orden divina. Llamarás. No es una sugerencia el nombre de Juan, y como padre, Zacarías tenía que obedecer y llamarlo así Juan. De esa manera él estableció el propósito de vida para este niño. En el versículo 19 dice, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Fue enviado, este ángel fue enviado por el Señor para que este niño llegara a ser llamado así, Juan. También fue manifestado como una verdad divina en los versículos, desde los versículos 60 hasta el 63 dice, le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Es cierto, no está en duda ese nombre, no es una posibilidad. No será llamado, ya ha sido llamado desde que estaba en el vientre de su madre, desde antes de ser concebido, ya sería llamado Juan, ya había sido establecido esta verdad. También fue manifestado como una promesa divina. Se cumplirá a su tiempo, dice el versículo 20 de Lucas 1. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mi hermana, Dios es fiel. Él promete que cumplirá este propósito en la vida del hijo de Zacarías. Y esta fue una gran promesa del Señor que sí llegó a cumplir a su tiempo. Pero también fue manifestado como una advertencia divina. No creíste a mis palabras. En el versículo 20 dice, por cuanto no creíste mis palabras. Dios cumplirá sus propósitos igualmente. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, creas o no creas, Dios cumplirá sus propósitos en tu hijo Zacarías. Ellos recibieron el propósito divino, el cual fue manifestado por gracia, por orden de Dios, como verdad, como promesa que se cumpliría en su tiempo, pero también como advertencia. Y una actitud más es que ellos detallaron el propósito bíblico en la vida de Juan. Es decir, ellos llegaron a entender cuál era la sustancia de este propósito. Desde los versículos 76 al 79 dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por pies de paz. Zacarías llegó a conocer a detalle y claramente cuál era el llamado de su hijo.
¿Conoces tú cuál es el propósito de vida en tu hijo? ¿Es conforme a este mundo o es conforme a la palabra de Dios? No olvides que si tú tienes un hijo, fue dado por gracia y misericordia de Dios también. Para que ellos llegaran a detallar este propósito bíblico en la vida de Juan, Zacarías, como buen maestro, primero le enseñó lo que será o lo que él llegaría a ser delante de Dios. Y en el versículo 76 de Lucas 1 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Profeta del Altísimo. Y esto es lo que le da sentido a la vida del Bautista. No será grande delante de los hombres, o no se trataba de buscar un nombre o un lugar en este mundo, tampoco en la iglesia, sino lo que él sería o lo que él sería delante de Dios sería un predicador, el cual anunciaría, el cual señalaría al Altísimo. Y Zacarías, desde que Juan fue muy pequeño, preparó a su hijo para que éste aprenda a negarse a sí mismo y en su vida señale siempre a Cristo. De eso trataba el ministerio de Juan. Él sería la voz de uno que clama, de uno que clama. Él era solo un simple instrumento en las manos del Señor. En Juan 1, en el versículo 22, dice, le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Solo soy una voz de uno que clama en el desierto. Y en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Él sabía muy bien lo que sería delante de Dios. ¿Estás enseñando a tus hijos lo que ellos deben ser delante de Dios? También le enseñaron lo que él haría delante de Dios. Y la ocupación de Juan, mis hermanas, ya había sido estipulado por el Señor, y Zacarías conocía bien lo que haría su hijo. Él prepararía los caminos del Señor, y en esto consistía su trabajo, en ir delante de Dios, enviado por Dios y señalando el camino de Dios, preparando los corazones para aquel que venía tras de él, hablando de Jesús. Como dice en el versículo 76, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Pero también le enseñaron lo que diría delante de Dios para dar conocimiento de. Así que así prepararía Juan los caminos del Señor, y Zacarías va a instruir muy bien a su hijo en su predicación. ¿Y qué es lo que predicaba o qué es lo que daba conocimiento Juan? Primero, el tema de su mensaje era para dar conocimiento de la salvación, la fuente, el propósito y el medio de la salvación también. Una salvación que era necesitada y que era provista por nuestro buen Dios. Una salvación que era para el perdón de los pecados. Y que muestra que Dios salva a los pecadores de la separación eterna de Él y también igual que a la del infierno. Y solo a través de esta expiación, hablando de Cristo y su muerte y derramando esa sangre preciosa en la cruz del Calvario, así obteniendo el perdón de nuestros pecados. Él también hablaba de la única fuente necesaria para la salvación de nuestros pecados, el Cristo mismo, quien fue levantado en este mundo oscuro.
como hemos leído en los versículos 77 y 78. ¿Y cuál era el propósito de este mensaje? Pues era dar luz, era predicar la verdad, y el mensaje de la luz tenía que alumbrar a todos los que vivían en las tinieblas, para que así puedan venir a los caminos del Señor, al camino de paz. Zacarías era el profesor de Juan. En Lucas 3, en el versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Este era el mensaje de Juan. Su padre le enseñó, su padre desde pequeño le detalló el propósito bíblico en su vida. ¿Qué es lo que tú estás enseñando a tus hijos, mis hermanas? ¿Conforme a los propósitos de este mundo o conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué son delante de Dios? ¿Qué hacen delante de Dios? ¿Y qué es lo que dicen delante de Dios? Ojalá todo sea para gloria y honra del Señor. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Gracias.